Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, este pequeño video tutorial es más que nada para explicar algunas funciones que nos va a ayudar para ir avanzando en el curso. Las funciones que voy a explicar en este momento son las que detallé acá. Y en la parte izquierda de la pantalla hice una pequeña tabla donde puse dos campos, descripción y puntos. Ya que estamos, lo vamos a centrar para que se vea mejor. Y empecemos con la primera función. La función se llama contar. Vamos al botón autosuma, más funciones. Yo me posiciono en cualquiera de las funciones y si toco la inicial se posiciona en la primera función que encuentra con la inicial. En este caso cliqué sobre la tecla C y vamos a buscar la función contar. Tengan en cuenta que cuando yo me posiciono en la función, en la parte inferior, me dice lo que va a hacer la función, me da una descripción de lo que hace. En este caso cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. O sea, entramos a la función, me pide que seleccione un rango, vamos a seleccionar el rango que va desde A2 hasta B11. Y si a mí me dice que esta función va a contar las celdas que tienen un dato numérico, ¿qué resultado me va a dar? Pongo a aceptar. Y si bien yo seleccioné 20 celdas, únicamente 10 celdas tienen datos numéricos. Por ejemplo, si yo pongo acá el número 1, observen cómo obviamente ya tenemos 11 celdas con un dato numérico. Y así sucesivamente. Otra función muy útil es contará. Vamos al mismo lugar, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, tocamos la letra C, buscamos la función contará. ¿Y qué me dice esta función? Cuenta el número de celdas no vacías, obviamente de un rango previamente seleccionado. Entonces voy a seleccionar el mismo rango. ¿Y cuánto me da? 20. ¿Por qué? Porque me contó las celdas que no están vacías. Y da la casualidad que las 20 celdas están seleccionadas o tienen un dato, en este caso, mejor dicho, ¿no? Tengan en cuenta que no discrimina entre dato numérico o dato de texto. Si yo elimino un dato, observen cómo se modificó. Porque ya ahora hay 19 celdas que no están vacías. Tengan en cuenta que siempre lo hace sobre el rango seleccionado, ¿sí? En este caso siempre estoy trabajando como ejemplo en este rango. Bueno, contar blanco, igual es como que el nombre de la función ya indica lo que hace, pero lo vamos a hacer igual. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. 0, porque no hay ninguna celda en blanco. Bueno, esta es más que importante, esta función, más que útil, mejor dicho, ¿sí? Ya acá empezamos a combinar la función contar con la función lógica sí. O sea, es una función, la función contar sí, es una función que involucra o fusiona de alguna manera la función contar y la función sí. Vamos nuevamente. Vamos a buscar la función contar sí, que aparece acá. Les voy a leer igualmente la descripción. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. O sea, resumiendo, va a contar todas las celdas que cumplan con una condición. Primero tengo que seleccionar el rango. Sigamos con el mismo rango. ¿Y cuál va a ser la condición? Y en este caso voy a poner únicamente que cuente las celdas cuyo contenido sea la letra A. Acepto y me dio 4. ¿Por qué? Porque hay 4 celdas que contienen la letra A. Vamos a hacer otro ejemplo.
El camino siempre es el mismo. Yo lo que puse en la condición que cuente las celdas cuyo dato sea mayor a 5. Obviamente, primero tiene que ser un dato numérico y segundo, ese dato numérico tiene que ser mayor a 5. Y me dio 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, la función contar sí cuenta las celdas que cumplen con una condición. Sigamos avanzando. Esto lo voy a correr. Acá vamos a poner sumar. Obviamente ustedes ya saben utilizar la función sumar. No importa, la vamos a utilizar de nuevo. Suma, selecciono el rango, presiono Enter y tenemos una suma automática que suma todos los datos numéricos de un rango previamente seleccionado. Ahora vamos a utilizar la función sumar sí, que fusiona la función sumar y la función sí. O sea que va a sumar los datos que cumplan con una condición. Bueno, a ver. Acá tenemos 3 ítems para configurar. Primero, el rango. ¿Sí? El rango que va a cumplir el criterio. Ojo, ¿eh? O sea, yo voy a seleccionar el rango del criterio, de la condición. ¿Y cuál sería la condición? Que sea menor a 6. ¿Y cuál es el rango de la suma? También, obviamente, los datos numéricos. Acá sí tengo que seleccionar sí o sí datos numéricos. Pongo aceptar. Y únicamente me sumó las celdas que cumplen con la condición. O sea, ¿qué celdas son menores a 6? La celda B2 y la celda B3. ¿Cuánto es la suma? 7. Si yo acá pongo, por ejemplo, número 5, observen cómo cambia, porque obviamente 5 es menor a 6 y también lo suma. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Acá ya puedo ir a usadas recientemente, porque son las funciones que yo estoy utilizando, o las últimas funciones que voy utilizando. Sumar sí. Voy a cambiar el rango de criterio. Vamos a utilizar la descripción. ¿Y cuál va a ser el criterio? Que tiene que ver con este rango, ¿no? Que sea letra E. O sea que en este rango, el de la descripción, tiene que ser igual a E. Y el rango de suma, obviamente, siempre van a ser los datos numéricos. Entonces, resumiendo, ¿qué va a hacer? Va a comparar cada dato de la columna A y cuando encuentre E, ese dato numérico lo va a sumar. Pongo aceptar y dio 40. Sumo 11 más 29. Porque los dos son los únicos dos cuya descripción es E. Espero que se haya entendido. La función producto, que es una pavada, pero bueno, la doy, es multiplicar. Recuerden que en el curso nosotros vimos cómo calcular una multiplicación, pero manualmente, donde poníamos igual, este por este y así sucesivamente, pero cuando tenemos muchos argumentos, conviene directamente utilizar la función producto. Lo mismo, presiono la letra P, me desplazo y acá encontramos la función producto. Lo mismo que en cualquier función, selecciono el rango, pongo aceptar y ahí tenemos la multiplicación de todo esto. Promedio.
El promedio también ya lo sabemos utilizar. Y ahí ya tenemos el promedio de estos 10 números. Pero ahora vamos a utilizar la función promedio sí, que funciona de la misma manera que la función sumar sí y que la función contar sí. La diferencia es que va a calcular el promedio únicamente de las celdas que cumplan con una condición. Muy parecido a lo que es la suma, o mejor dicho, sumar sí, rango. Entonces supongamos que selecciono este rango, tiene que ser igual a E, y el rango numérico para calcular el promedio es esto, pongo aceptar, y me dio 20. ¿Por qué me dio 20? Porque es 40 dividido 2. ¿Por qué 2? Porque son 2 datos o registros que cumplen con la condición. Por último, dos funciones que por ahí no vamos a utilizar mucho, pero si en algún momento lo necesitan, la función raíz y la función potencia. La función raíz devuelve únicamente la raíz cuadrada. Vamos a suponer que el dato numérico lo ponemos acá. Pongo aceptar. En este caso es 0 porque esta celda está vacía, pero si yo pongo 4, la raíz cuadrada es 2. Si pongo 9, la raíz cuadrada es 3 y así sucesivamente. La potencia, por otro lado, para aquellos que no lo sepan, la potencia es elevar un número. Podemos configurar tanto el número como la potencia, por ejemplo al cuadrado. Dos obviamente es 4, si pongo 3 obviamente es 9, si pongo 4 obviamente es 16. Tengan en cuenta, para aquellos que no lo sepan, que la potencia es lo contrario a la raíz. Lo que me da la posibilidad, la potencia, es no solamente elevar al cuadrado, sino que puedo elevar al cubo, a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me da que 4 elevado al cubo es 64. Recuerden que la potencia también lo puedo hacer multiplicando. Hacemos el número por el mismo número por el mismo número, en este caso porque es al cubo, o sea 3 veces, me va a dar exactamente el mismo resultado. Bueno, espero que haya sido claro el video. Cualquier cosa comentamos en la clase. Hasta luego.